Ya tenemos nuestro invitado de lujo en este momento en el set de este matutino Su Mundo. Señores, él es el ex secretario de las Fuerzas Armadas, escritor, el general José Miguel Soto Jiménez, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo, un invitado, nuevamente insisto, de lujo. ¿Cómo se siente? Primero saludarlos a ustedes de una manera sincera, si en los medios se puede llamar así, más allá de la formalidad. Y en ese saludo quiero acompañarlo con un saludo, valga la redundancia, muy dominicanista para toda la audiencia de este programa. Y decirle que estoy muy complacido realmente de estar aquí y de deferir esta invitación, que en la primera instancia no pude deferir porque me dio una afección en la garganta el día que tenía por el virus ese. Y entonces ahora estamos aquí con mucho gusto para servir a las inquietudes de ustedes. Gracias. Mucho de qué hablar. Y bienvenido, general José Miguel Ángel Soto Jiménez. Señores, cuando se habla de Soto Jiménez en la República Dominicana, mucha gente lo vincula al general, al experto militar, pero también otros lo vinculamos al intelectual, al historiador, al analista, al gran escritor con una prosa que va muy adelante. Fíjate que cuando aquí nadie conocía antes lo que era, digamos, los primeros movimientos de las redes sociales, que comenzaron los Twitter, él se volvió un experto en Twitter, dio lecciones en Twitter. Y libros grandes, estratégicos en materia militar y en análisis, como el Estrategicón, que es una obra para leerla. Quien quiera conocer al doctor desde las perspectivas más profundas de un análisis tiene que leerse a Soto Jiménez, porque como escritor ha sido muy objetivo en sus análisis. Y finalmente, en este breve introito necesario para hablar de Soto Jiménez, hay que decir también que el mejor análisis sobre la izquierda dominicana históricamente que se ha hecho aquí lo ha hecho Soto Jiménez. Yo decía, pero y este guardia, cuando comenzaba a leer sus cosas, ¿y cómo que este guardia sabe tanto de la izquierda? Claro, sabe porque la estudió, la siguió y la analizó. Bienvenido, Soto Jiménez, en este día que para nosotros sería muy importante que usted nos pueda hablar en el contexto de la posverdad que se está manejando ahora mismo y que todo lo distorsiona. Entonces, entre como usted quiera, que usted tiene amplias puertas. Aprovechar el introito para entonces desearle a ustedes y a toda la audiencia en los prolegómenos de la Navidad, entonces desearle mucha felicidad, prosperidad y sobre todo integridad dominicanista. Gracias. Bueno, en este caso, déjeme decirle que inevitablemente pude oír los comentarios de ustedes sobre el aspecto de la seguridad, de la famosa seguridad ciudadana. Me gusta mucho el concepto de la posverdad, ¿verdad? Lo que viene después de la verdad. Y en este caso nuestra verdad es una verdad larga. Es una verdad larga porque tiene antecedentes no tan temprano. El dominicano tiene, digo yo, el vicio de sintetizar la historia, ¿verdad? Y la historia no sirve para nada si no es como referente. Pero gran parte de lo que está pasando no solamente ya pasó, y hay que entender eso en la gradualidad, en los dos aspectos, tanto en el tema de la seguridad como en el tema, precisamente en el tema haitiano. Estamos hablando de que si de poner fecha se trata, estamos hablando de un tema, de temas que tienen más de 30 años en la gravedad, entonces, en la gravedad del problema. Pero hay que entender la gradualidad, porque se hacen esos análisis comparativos. Y entonces yo siempre cito de manera sistémica, para usar una palabra tuya, que lo demasiado, hasta Dios lo ve, como dice el campesino. Entonces, lo que quiere decir es que ese problema estaba ahí, pero se advirtió, y yo fui uno de ellos, hace más de 30 años, de que iba a pasar lo que está pasando hoy. ¿Verdad? Lo que está pasando hoy. Y esto, lo que estamos diciendo, en el caso de la seguridad, por ejemplo, que fue con lo que yo entré y lo vi a ustedes. Yo no sé si ustedes recuerdan,
no tan obligado a recordarlo, que yo planteé cuando a mí me cogió precisamente con un tema que la gente lo encuentra extraña todavía, pero dice lo que está pasando en el país, que es la anomia. La anomia no es la ausencia de leyes y de normas, sino es la no observancia. Y un comentario que hiciste tú, muy interesante. ¿Tú sabes cuál es? El asunto del ejemplo. En la Guardia es muy fácil decir que se manda con el ejemplo, ¿verdad? Pero en términos políticos, que me fascinó ese término también, hay que comprender que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no trazan la política, son un instrumento de ella. Son un instrumento de ella. Entonces, lo que yo planteé en aquella época es que con ese estilo de la sociedad del lebrancho, porque vivimos en la sociedad del lebrancho, ¿verdad? Claro. Es aquel pescado que vive en agua dulce y en agua salada. Es una imagen de lo que aquí regularmente hay un orden formal, ¿verdad? Pero el orden formal no funciona prácticamente, o funciona a media. El que funciona es la irregularidad, y por ahí nos perdemos por esos caminos de la irregularidad. Y lo más sensato es que cuando en términos políticos, ¿verdad? Y estoy hablando del Estado en sus tres poderes, con sus tres poderes, no siguen el tejido de la ley, el tejido de la formalidad, entonces todo el tejido social se reproduce, ¿verdad?, de manera díscola, como si fuera un cáncer, pero un cáncer que en este caso está haciendo metástasis. ¿Qué fue lo que yo planteé en aquella época? Que había que declararle, en el marco de la ley, una guerra a la delincuencia y a la violencia también, que ya se veía, no con el problema que tenemos, que ya se venía a aparecer. Y ahí en realidad, en una época de un año prácticamente que vamos a entrar preelectoral, ¿verdad? Hay que comprender que hay en todo esto, hay una especie de complicidad o de culpabilidad compartida en ese sentido. Y el asunto se fue deteriorando y hemos llegado, como se pronosticó, ¿verdad? Y yo no tengo complejo de oráculo, naturalmente. Como tú dijiste, yo lo que soy es un militar yo podría decir que bien formado, y en esa situación entonces que llegué al mando, yo te puedo decir que hay un cúmulo de experiencias en esa especificidad, ¿verdad? Con la advertencia que yo lo advertí, pero no solamente yo, hubo mucha gente también que lo advirtieron, y había que declararle en ese momento, en el marco de las leyes, una guerra a la delincuencia. Y cuando yo hablo de una guerra, yo no hablo de truculencia ni de actos arbitrarios. Yo lo que estoy hablando es del cumplimiento de la ley, y no observar, haciendo la observación, repitiéndola, de que los militares y los policías no trazan la política, sino que deben asesorar al mando político, que es fundamentalmente civil, y eso es una de los alcances provechosos de la democracia, ¿verdad? Yo me río o me sotorrío cuando hay gente que dice bueno, que los militares en la política han fracasado, pero busque la lista del presidente de la República. Más del 70% de nuestra historia desde la Primera República han sido militares, y además hay militares que hay unos en el Congreso Nacional. Pero ahí tenemos el caso, por ejemplo, del general ya fallecido Valdehilario, que no solamente fue el presidente de un partido, sino que fue por mucho tiempo también legislador. Y entonces, yo lo que te digo, en el marco de esas leyes había que declararle una guerra. Y el caso más interesante, para no poner el caso de los Estados Unidos, como ustedes lo pusieron, es el caso de Honduras, por ejemplo. En Honduras, las maras, la famosa bandas esas, estuvieron al punto de no solamente tumbar al presidente, sino de matar al presidente. Atentaron contra él. ¿Qué hicieron y fíjate en un marco interesante, qué hicieron los hondureños? Los hondureños lo que hicieron así fue, siendo una mujer, ojo, ministro de Defensa, suspendieron las garantías constitucionales, un recurso legal, y entonces tiraron las Fuerzas Armadas y la policía a la calle para combatir, y la lograron conjurar, naturalmente.
no por mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay que tomar medidas. Si es la ley la que actúa, y recuérdense que el presidente de la República jura, ¿qué es lo que cuando el Soto dice, no, que hay que cumplir las leyes? Bueno, ya lo dijo el presidente también. El presidente acaba de decir, el presidente Luis Abinader, acaba de decir que lo único que hace es cumplir las leyes o cumplir la Constitución de la República, había que o tratar en ese éxito. ¿Por qué? Porque los presidentes juran cumplir y hacer cumplir las leyes. No es un mecanismo, una frase cohete, eso de cumplir la ley, que es la solución. Pero hay un detalle que también se ha dicho, se ha barajado mucho, y no solamente yo, hace 30 años, ¿verdad? Eso me denuncia la edad mía, que no es simplemente grato decirlo, pero hay que decirlo. Juventudes acumuladas. Sí, juventudes acumuladas. Hay que decir que esto que estamos viviendo no es un palo acechado. No, es algo que se vio venir y se desencadenó prácticamente. Y sobre todo, mira, el dominicano también tiene la memoria corta para muchísimas cosas, ¿verdad? Y en lo fundamental no debe tener la memoria corta. Y fíjate que hay que saber cuántas reformas policiales se han hecho. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad? En el gobierno que yo fui, se hizo una reforma policial. Al echarse la paloma, pero se hizo. Ahora, ¿logró sus objetivos? No. Después se han hecho reformas policiales, ¿verdad? Y estamos en medio de una reforma policial, donde se ha inobservado no solamente el asunto, sin desechar los asesores internacionales, que también, eso no es nuevo también. Recuerden que aquí tuvimos al señor Giuliani. En una ocasión en eso. Pero realmente los asesores internacionales deben no dirigir ese proceso, ¿verdad? Además que tenemos una policía nacional, ¿verdad?, con oficiales en retiro y oficiales activos que tienen carácter profesional y deben conocer el asunto. Pero ¿por qué yo digo de la reforma policial y de la no observancia de un detalle importante? Y es que la reforma policial no solamente debe ser, en el caso de la defensa, la seguridad y la violencia, no debe ser simplemente policial, sino una reforma integral que involucre otros sectores básicos. Por ejemplo, para mencionar uno de ellos, debe implicar también la justicia. Claro. ¿Por qué? Un hecho claro. No es tirándole, como ustedes dijeron, el asunto a los guardias y la policía, que es lo que se hace regularmente en la culpabilidad, siendo ellos un instrumento de la política, no siendo ellos, por la sencilla razón de que tú coges y encuentras cualquier delincuente que la policía captura, ¿verdad? Resulta que ese señor, lo dicen ustedes los comunicadores, permanentemente tiene un prontuario de cuántos procesos y de cuántos delitos cometidos. 8 y 10 fichas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué está fallando ahí? La policía. La justicia. La justicia. Pero también, señores, hay que reformar. Y yo pienso que el licenciado Roberto Santana ha hecho un gran trabajo con eso. Hay que reformar el sistema carcelario, porque las cárceles, en vez de regenerar, no solamente castigar, ahí me voy a Becarias, que dice que el propósito de los delitos y las penas, en su libro de los delitos, no es simplemente castigar, ¿verdad? No es castigar, sino también servir al ejemplo a la sociedad de que la inconducta de esos individuos no se va a reproducir, que no se produzca de nuevo. Entonces también hay que involucrar en esa reforma la reforma carcelaria, porque las cárceles realmente, ¿qué son las cárceles? Las cárceles son escuelas de delincuentes, o sea que usted entra ahí sano. Usted aprende más. No, pero eso me recuerda el caso famoso de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, cuando en un aspecto propagandístico entraron a la ciudad los dos grandes revolucionarios y guerrilleros y se fotografiaron en la silla presidencial. Y entonces, al sentarse, se sentó Pancho Villa primero, ¿verdad? Y entonces Pancho Villa
le dijo al gran caudillo del sur que se sentara en la silla. Y él le dijo, no, yo no me fotografío ahí, ni me siento en esa silla, porque los hombres ahí se sientan buenos y se levantan malos. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo el pienso poder que cambia, sí, que lo mismo. No, alguien habló del carácter corruptor del poder, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido yo pienso que hay que reenfocar, sobre todo en el aspecto disuasorio, la reforma policial. Estamos hablando de disuadir el delito, Sí. No reprimirlo, porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Hasta ahora la policía, en todo su historial, ha sido efectiva reprimiendo el delito. Sí. En otro sentido, la policía resuelve casos, ¿verdad? Resuelve casos, pero el problema no es que resuelva casos, sino de disuadirlo. Sabiendo, señores, que producto de nuestra cultura y de nuestra forma de ser atravelar y sobre todo de la herencia de la dictadura trujillista, tenemos el caso que nosotros pensamos, los ciudadanos, pensamos que en el caso de el presidente, la ejecutoria que toma un presidente, es un regalo a la población, no es un regalo, es un deber, ¿verdad? Y un deber, ¿verdad?, que a los policías y a los guardias, la gente no toma en cuenta que le pagan los contribuyentes. Le pagan los contribuyentes, pero para que rinda un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Es la defensa y la seguridad, que cada día se hace más denso, porque se ha ido agravando ambas situaciones. Naturalmente hay una palabra mágica que ustedes mencionaron también. ¿Cuál? Que es la palabra de la educación. Pero hay un problema con el caso de la defensa y la seguridad, que hay que educar. Y el Estado le ha dado respuesta con el asunto del 4%, ¿verdad? Habría que ver si bien aplicado o no, parece que no, ¿verdad? Parece que no, pero yo le digo a ustedes que el ciudadano, en este caso, se siente desamparado ante esa situación, porque habrá que esperar que la educación rinda su fruto cuando se enfoque hacia allá, para evitar una situación agravante. Porque es una suerte de sentarse en la puerta de su casa a esperar que pase su propia desgracia, que le toque a cualquiera de nosotros la ficha, el número, ¿verdad?, de la desgracia, de ser asaltado, de ser violado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la situación en ese sentido es sumamente agravante y acuciosa. Sí. ¿Verdad? Ya no es un asunto de contemplación y la simple denuncia, no, lo tenemos ahí, y en este caso el Estado, yo digo que está tratando, pero tiene que darle solución a eso antes de que se nos salga de la mano. Yo pienso que hace tiempo que se le salió la situación, y entonces el dominicano, que es una cosa que la gente no entiende, ni siquiera viéndose en el espejo, el dominicano es un ser tolerante, no como efecto de la democracia, siempre ha sido tolerante, aguanta de todo, pero hasta un día. Hasta un día, sí. Y ese es el día que deben evitar los gobiernos, porque si no se le buscan las debidas soluciones prácticas, que la población vea que se está tomando el toro por los cuernos, entonces el dominicano, como ha pasado siempre, no lo está diciendo Soto Jiménez, ni está llamando a la desobediencia civil, entonces va a tomar la justicia por su mano, y eso no es deseable. No. Eso no es deseable en ningún caso, porque, y hasta cierto punto admisible, porque va a llegar un momento que usted va a tener que defenderse usted mismo. Así es. ¿Verdad? General, ahí va mi pregunta. Usted ha dicho un punto de que años atrás se venía ya a venir, se veía ya ver, ¿verdad?, lo que está pasando con el tema haitiano. Entonces, tengo dos preguntitas para usted en ese sentido. Por ejemplo, históricamente, los gobiernos pasados no enfrentaron el tema, le dieron la espalda para evitar este conflicto a nivel internacional, tal vez con Estados Unidos, con organizaciones internacionales. Y me gustaría saber también su opinión con relación
a cómo el gobierno actual está enfrentando esta situación. O sea, el presidente Luis Abinader lo hemos visto en su discurso muy energéticamente, que no que hay que cumplir la ley, como usted decía. Sin embargo, por ejemplo, instituciones como Migración, como el Ministerio de Interior y Policía, que también están llamadas a trabajar con relación a esto, la vemos como muy apática con lo que tiene que hacer, mientras Estados Unidos nos está respirando detrás de la nuca con este tema. Dos preguntitas ahí. Mira, qué interesante, porque yo tengo una costumbre casi que no me han podido quitar de arriba todavía. Casi no, una costumbre militar, y es la puntualidad. La puntualidad. Yo llegué aquí a este programa, yo llegué aquí a las 7 menos 10. Yo lo vi. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me puse en mi vehículo a revisar la noticia, pero eso no es lo importante que te quiero decir. Lo importante es que estando ahí, yo conté 86 haitianos que vienen de más o menos del norte de esta posición hacia, me imagino yo, hacia sus labores, ¿verdad? Te estoy hablando de que yo iba tomándole 1, 2, a veces por parvada, como dice, y hizo cosas. Para que tú veas, ¿por qué te digo eso? Porque cuando yo era un niño, hace ya mucho tiempo, para tú ver un haitiano, tenía que ir a los ingenios, a los batalles, tenía que verlo. O sea, tú no veías haitianos por ninguna parte, sino en los batalles, ¿verdad? Eran cortadores de la caña, trabajadores de la caña, que la gente debe saber que eso fue en época de Balaguer, que el famoso asunto de las cepas, sin que sea despectivo, eran los braceros haitianos. Pero ahora, para tú ver un haitiano, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu casa o asomarte por la ventana. Mira este caso que te estoy diciendo, ¿verdad? La cantidad de haitianos. Tú dices, bueno, señores, pero esto es una vía, una sola vía. Para que tú veas hasta dónde ha dado el problema. ¿Qué han hecho? Por eso te hablaba de que hay una culpabilidad compartida, pero en gradualidad. ¿Qué te digo eso? Por ejemplo, eso me dirige precisamente al gobierno donde yo participé. ¿Qué sucedía en esa época? Estaba el problema, pero no en la medida que está ahora. De ninguna manera. Estamos hablando que podemos hablar en términos de cantidades, de ilegales, en ese sentido, y enfocándolo desde el punto de vista de la migración y desde el punto de vista de la frontera. También se nos ha olvidado que se hicieron grandes cosas en la frontera para afrontar casi la misma situación, pero en gradualidad, ¿verdad? Que fueron efectivas. Por ejemplo, ahora se habla de banda, pero recuérdense que a raíz del golpe de Estado de Cedras, de la salida de Cedras y la intervención norteamericana, estando los norteamericanos en Haití, ocupando Haití, señores, había creo que 5 grupos guerrilleros que hacían lo que hacían permanentemente en la historia dominicana, porque para ellos esto no es nuevo. La inestabilidad ha sido el sino histórico de Haití. ¿Cuál es el problema? De que recuerden, y yo se lo recuerdo, que las Fuerzas Armadas Dominicanas capturaron los jefes de la banda y lo desarmaron y tuvieron presos aquí hasta que la comunidad internacional se los llevó, ¿verdad? Pero eso pasó. ¿Cuántas manifestaciones, ¿verdad?, para disuasión del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza? Se hicieron muchísimas. Se hicieron, por lo que yo recuerdo, 3 grandes demostraciones de fuerza donde participaron todas las Fuerzas Armadas, ¿verdad? También en gradualidad, todo su equipo. Y entonces, fíjate, que ese problema yo te lo estoy poniendo de forma vivencial. Yo a veces también me sotorrío cuando se quiere hacer del profesor Bosch, pro-haitiano o internacionalista. Señores, en el año 63, en el gobierno del profesor Bosch, que fue un gobierno corto, ¿verdad?, de 7 meses, por el golpe de Estado, nunca tuvimos más cerca de una guerra con Haití que cuando el profesor Bosch se violentó la integridad de la embajada dominicana. Sí. Y el profesor Bosch movilizó todas las Fuerzas Armadas hacia la frontera y tuvimos ahora de un gran conflicto. No hubo una guerra, ¿verdad? Y recuerden que en esa época estaba... Laura Fernández tuvo.
no solamente Lola Fernández, la mayoría de los oficiales emblemáticos de la Fuerza Armada estuvieron ahí dirigiendo la tropa. Y yo lo que te digo a ti, que no hubo un conflicto. Tuvimos ahora, a horas de un conflicto, porque el entonces dictador Duvalier botó el aceite y conversó rápidamente, porque las Fuerzas Armadas estuvieron a horas de ocupar Puerto Príncipe y atacar a Haití con todo el poder que se resumía del gigantismo militar de Trujillo, que todavía estaba intacto ahí, ¿verdad? Y entonces, estamos hablando del año 63, a Trujillo lo mataron en el 61, entonces recuerden que es para que tú veas cómo se va desarrollando el problema. A mí me llama mucho la atención, para responder la pregunta de la joven Erasme, me llama mucho la atención de que los últimos 4 presidentes dominicanos han tenido el mismo discurso con respecto a la comunidad internacional, que hay que ayudar a Haití políticamente. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y quién nos ayudó a nosotros a establecer nuestra democracia? ¿Quién nos ayudó? Nadie nos ayudó. Esta democracia que tenemos, que no es completa, que es incompleta, defectuosa, todo lo que ustedes quieran, pero nos ha costado a nosotros mucha sangre, sudor y conflicto permanente, y la militancia de la ciudadanía, señores, para lograr eso. Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso, y el presidente Abinader lo dijo en una reunión en la OEA, él dijo, pidiendo esa ayuda, ¿qué ha faltado? O sea, la comunidad internacional. Yo creo que nosotros debemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? ¿Verdad? Y entonces yo pienso, y en eso soy optimista, que ante los desaguisados no de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, que se ha expresado vivamente al respecto, en contra de la soberanía. Y ahí hay 3 detalles que yo quiero señalar. Primero, es un irrespeto a la soberanía nacional, lo que han dicho los norteamericanos y los organismos internacionales. Eso es un irrespeto. Pero un irrespeto al pueblo dominicano y a su soberanía y a su gobierno. Porque el tema migratorio es un tema fundamentalmente y privativo de cada estado, y no hay que poner comparaciones que atañen los mismos Estados Unidos. Pero además es perverso, en el caso de los Estados Unidos, es perverso por la sencilla razón de que se ha hablado mentira. Se ha hablado mentira. Se ha dicho que nosotros maltratamos los ilegales que se están sacando, ¿verdad? Y que yo creo que debe triplicarse. El esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad?, debe triplicarse y profundizarse, ¿verdad? Entonces, es perverso también. Ahora, ¿y las calidades? ¿Ustedes creen? Hay que preguntarse primero, por lo que te digo, que hay detalles que se pierden en el complejo. Señores, ¿qué tiempo tenemos nosotros sin embajador? 2 años. Lo que va el gobierno. Sin embajador norteamericano. En lo que va del gobierno, 2 años. Eso, en términos internacionales, la reciprocidad es el hecho fundamental que mueve la diplomacia. Pero en el peor de los casos, eso quiere decir que, como dicen los abogados, el interés es la medida de la acción. No es simplemente a ellos no les interesa. Y no es la primera vez que no les interesa. ¿Cuánto tuvimos anteriormente? ¿Verdad? Es una forma de mostrar desagrado. Desagrado con una serie de estados de cosas. Pero yo creo que en el tema haitiano, y ustedes me van a permitir brevemente, que yo haga alusión a una noticia del periódico El Listín Diario del 12 de marzo del 2016. A propósito de la visita de la señora esta general antes del Comando Sur, llegó, sí. ¿verdad? Entonces, un general de 4 estrellas llamado John Kelly, ese general, en una reunión del tema migratorio en las Bahamas, ¿verdad? Ese general, entonces, yo quiero para que usted, él lo dice todo, lo que hemos dicho en este programa sobra, ¿verdad?, con lo que él realmente dice. Y yo quiero que usted me lo permita, mire. Claro que sí. Oiga lo que dice él. Eso fue el sábado 12 de marzo del 2016, del Listín Diario. Entonces,
jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dice: República Dominicana ya no soporta más emigrantes. Señor, eso fue en el 16. Ahora, la lectura para que ustedes vean por dónde anda él. Jefe del Comando Sur, él dice: el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá en el 2016 de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano, y la realidad es que ya no soporta más emigrantes de esa nación. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas de la Bahama, y fue consultado sobre el tema de las migraciones que salen sin control del país haitiano a todas las cosas, ¿verdad? Señores, pero no es solamente eso. Ahí se dice, él mismo dice, el general Kelly y su asesor político en esa reunión, dice después que dice eso, ¿verdad? Grave, señores. En el 2016, ¿cuántos años han pasado? 6 años. 6 años, ¿verdad? Y se ha duplicado la cantidad de migrantes en la República Dominicana. Pero óyeme una cosa interesante. ¿Sabes lo que dice él? Los Estados Unidos hace unos años pasó por la misma situación. Dice el general Kelly, pasó por la misma situación. Y tuvimos que enfrentar, a despecho de nuestra soberanía, dice el general Kelly, que una serie de organizaciones, en el caso de nosotros son ONG, ¿verdad? Entonces, nos querían privar de ese derecho soberano. ¿Ustedes me entienden? Entonces, yo creo que eso es ¿qué es lo que pasa? Que hay que reparar lo que dice el padre, uno de los padres de la diplomacia moderna, que es el Lord Halifax. En el marco de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice el señor Lord Halifax? Dice que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Lo que estamos viendo ahora es precisamente con una cosa muy bien planificada. Son los viejos métodos norteamericanos de tratar de imponer su política con esas declaraciones, que por cierto no tienen calidad, por lo que le decía, aquí no hay embajador norteamericano, y este es el señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, este señor... El encargado de negocios. El encargado de negocios. De los Estados Unidos. No tiene calidades para decir eso, no tiene calidad, es un funcionario de tercera categoría, ¿verdad? Dirigiéndose al presidente de la República Dominicana. Entonces, dentro de ese juego diplomático, bueno, pero ¿qué pasaría? Y se dieron aquí algunas invitaciones. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos ese tipo de insinuaciones? ¿Qué pasaría? Con esas medidas, ¿verdad? Fíjense que son varias declaraciones, ¿verdad? Entonces meten también el tema del central romana, que la gente no comprende, la gente no lo comprende, pero ese es otro metamensaje, ¿verdad? Metamensaje, porque todo el mundo sabe cuál es la procedencia de esa compañía, es norteamericana. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es una forma de decirle al pueblo dominicano, y sobre todo a los empresarios dominicanos, ¿verdad? Si esto nosotros lo hacemos con lo de nosotros, y ustedes, ¿me entienden? Bueno. Y el marco de la visita de la señora, ¿verdad? El marco que también, bueno, mira, yo conocedor de eso, sé que esa visita no fue por el barco. Pero no fue inmediata. O sea, eso tiene varios tiempos. Y además hay que saber que el ministro de Defensa de la República Dominicana ha ido 2 o 3 veces al Comando Sur y se ha entrevistado con ella. Entonces, esa señora viene aquí ahora, en el marco, será una coincidencia, en el marco de esas presiones. Y eso me recuerda a mí, ¿verdad? Recuerda que tenemos la memoria corta. Señores, cada vez que aquí hay una crisis, o cada vez que siempre que hay elecciones, el jefe del Comando Sur viene aquí. Sí. Digo yo, es una especie de paseo. No de leer la cartilla, ¿verdad? Una vez le dije yo, un dictado. Sí, no, leer la cartilla, sobre todo a gente que parece que no se sabe la cartilla, porque hay un recuento histórico con eso. Y entonces, eso del barco, tampoco, nada de eso es nuevo,
¿verdad? Nada es casualidad. No, no es casualidad, ¿verdad? Yo creo que la visita, ante todo, siempre es una forma de ver en qué están los muchachos de la democracia. Los muchachos de la democracia son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque de una forma estrambótica, pero con una realidad geopolítica, el Comando Sur tiene como en su área de influencia toda América Latina, pero sobre todo la República Dominicana, en lo que nosotros llamamos el Caribe insular. Y dentro del Caribe insular, que es, como han dicho muchos autores, una frontera estratégica, una frontera imperial, la isla de Santo Domingo, señores, es el centro geográfico de esa frontera y por lo tanto tiene una importancia capital que va más allá del resentimiento histórico. Lo que está pasando, como yo lo veo, no solamente no debe mover a preocupación. Era como decía el presidente Ulises Heró, Lili, que decía: yo no me preocupo, yo me ocupo. Y lo que estamos haciendo, y no solamente el presidente de la República, sino la sociedad civil, y yo quiero que ustedes reparen en eso, importante, lo que está haciendo la sociedad, el pueblo dominicano, que muchos dicen que es una atracción, pero el pueblo dominicano, esa posición del pueblo dominicano, siguiendo el discurso de Juan Pablo Duarte, siguiendo el discurso, ha unificado, de hecho, la clase política en lo que tienen que estar unidos, ¿verdad? Sí. En lo que es la defensa de la nación. Entonces, el presidente de la República ha dado su paso, pero hay que también decirlo, la que se ha expresado Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández también se ha expresado de una forma categórica, ¿verdad? En el mismo sentido, y ha tomado el tema, está hablando de que ese es el principal deber de la ciudadanía. ¿Cuál es el principal deber? Es la defensa y la seguridad del pueblo dominicano. Eso es parte de su discurso, creo que lo dijo ayer o algo así. Pero junto con el presidente Fernández, señores, la unión de partidos, toda en un documento formal, se expresó también en el mismo sentido. O sea que yo pienso que eso tiene, tiene influencia en la medida que nosotros nos mantengamos firmes dentro de la ley, firmes en esa medida, tiene un efecto disuasorio en las pretensiones del famoso sistema internacional, ¿verdad? Sí. En contra de la soberanía. Mire, ya el presidente Biden, en unas declaraciones hace 2 o 3 días, ha dicho que él está esperando una invasión de ilegales hacia los Estados Unidos, hacia la Florida. ¿Por qué? Porque yo pienso que se están dando cuenta, y no se puede, hay que persistir en eso, de que, señores, el pueblo dominicano no va a admitir ese tipo de injerencia. Claro que no. Decía ayer un amigo, el doctor Suero, brevemente, que esa cartilla era un dictado que decía: o se portar bien o portavión. Claro, que era el método antiguo. Claro. El arma ahora, ¿verdad? Más allá de las intervenciones de las que nosotros hemos sido víctimas muchas veces, no dos, muchas veces. Entonces yo pienso que ahora ya no es así. Y hay una arma geopolítica. ¿Tú sabes cuál es el arma geopolítica? Es un arma demográfica. Sí. Demográfica. General, usted tiene que volver nuevamente. Tiene que volver. Porque mire, nos faltó hablar de geopolítica, Ucrania y Rusia. O sea, nos faltaron tantos temas para poder aprovecharlo. Claro que sí. Pero recuerde también que el general fue diplomático y estuvo en Washington. Por eso de geopolítica, se nos quedaron muchas cosas. De hablar. Bueno, pero yo te voy a decir lo que repetía de forma objetiva, pero muy interesante, pero muy folclórica, el presidente Hipólito Mejía. ¿Qué decía Hipólito Mejía? Si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. Gracias, general Soto Jiménez. Un gran saludo al doctor Ismael Reyes, presidente. Un gran saludo a mi hermano, puedo decir, Ismael Reyes. Que por cierto te comentaba que yo he estado muchas veces en esta casa, por la gentil invitación de Ismael, y que disfrutaba mucho la compañía de Ismael y de su señora esposa y su familia.